ocasión vamos a tener ahora un panel sobre pertussis que nos hará favor de coordinar nuevamente la doctora Mercedes Macías Parra, que ya escuchamos en una excelente exposición hace un momento. Quiero destacar, aunque sé que muchos de ustedes ya lo saben, que la doctora Macías es la jefa del servicio de neuroinfecciones del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Pediatría y además es vicepresidenta de la Academia Mexicana de Pediatría, por lo cual doblemente es un honor tenerla aquí. La doctora coordinará pues este panel sobre pertussis y tenemos también el honor de contar con la presencia de la doctora Lourdes Guerrero Almeida del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Doctora, muchísimas gracias, es un honor tenerla por aquí. Y también de la doctora Lorena Suárez Idueta del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Doctora Macías, le dejo el micrófono. Muchas gracias nuevamente. Bueno, es un gusto presentar a los colaboradores en este panel. No solo son colegas, sino también muy buenas amigas. Y en primer lugar está la doctora Lourdes Guerrero Almeida. Ella es profesor e investigadora titular del Departamento de Infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición Salvador Subirán. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. La doctora Lorena Suárez Idueta es pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría y es supervisora del área normativa en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. En primer término vamos a tener el estado actual de la toserina en México y me voy a permitir presentarlos. No sé si me puede pasar la primera. Magisteros, no sé si nos pudieras volver a prestar tu señalador, ¿no está Julio? Por ahí. Me pasa Bueno, la toserina en términos generales, la toserina es un problema de salud pública en muchas partes del mundo, porque la toserina es una de las enfermedades que tiene una elevada mortalidad, fundamentalmente en el niño pequeño, en el niño menor de 3 meses particularmente. Es endémica en todos los países, no solo en los países en vías de desarrollo, sino es una enfermedad endémica. Y se reconoce que de los 16 millones de casos, el 95% ocurre en países en vías de desarrollo y que es causa de alrededor de 195,000 fallecimientos en menores particularmente de 1 año en todo el mundo. La mortalidad habitualmente por estas enfermedades, al menos el 90% se presenta en países en vías de desarrollo, pero ocupa el 11% de la letalidad por enfermedades prevenibles por vacunación. La siguiente, por favor. ¿Qué pasó en algunos países industrializados? Que a pesar de las altas coberturas de vacunación, para los años de 90 se observó un incremento en los casos de toserina. Ya, por ejemplo, antes de la vacunación en Estados Unidos se reportaban alrededor de 270,000 casos al año y 10,000 fallecimientos. Y la incidencia de toserina había disminuido en forma significativa, indudablemente asociada a la introducción de la vacuna contra pertussis. Sin embargo, como les mencionaba, a partir de los 90, particularmente, aunque se refiere ya desde los años 80, se observó un incremento que en el 2004 llegó hasta por 8,8 casos por 100,000, cuando después de la vacunación la incidencia de pertussis era de 0,5 por 100,000 habitantes. Además de que la toserina se observaba, como siempre, mayoritariamente en el menor de 5 años y particularmente en el menor de 1 año, en los países industrializados se observa un desplazamiento a afectar el adolescente, quien constituía uno de los grupos etarios más importantes. La siguiente, por favor. Se observaron además que no solo es esta endemicidad, sino que se presentan brotes. La toserina
tiene es cíclica y más o menos cada 4 años se observan brotes independientemente de las coberturas de vacunación elevadas. Y esto sugiere la transmisión, la persistencia en la transmisión del microorganismo. Esto es lo que se reporta en el estado de California, en donde para el año 2010 se reportan 1.337 casos. La siguiente, por favor. En México, ¿qué ha sucedido? En México, la tosferina corre en forma paralela al síndrome coqueluchoide. Es muy probable que la mayoría de los casos de coqueluchoide correspondan a casos de tosferina. Sin embargo, debemos de reconocer que hay otros microorganismos que producen, como el adenovirus o la clamidia trachomatis en el menor de 3 o 6 meses, que producen cuadros que pueden ser indistinguibles al de la tosferina. Sin embargo, algo que hemos aprendido los clínicos es que la tosferina habitualmente da cuadros más graves, sobre todo en ese grupo etario, que el adenovirus o la clamidia. Pero estos microorganismos, igual que muchos otros, pero particularmente esos dos, producen cuadros muy similares a la tosferina. La siguiente, por favor. Estos son los datos que se reportan en México, los probables en el del 2008 al 2010 de tosferina, y vean, en el 2009 se presenta un mayor número de casos. Sin embargo, de los casos confirmados representan menos del 10%. Y esto es muy lógico. Primero, esto nos pone en manifiesto el subregistro que existe de la enfermedad, porque el diagnóstico confirmatorio en la etapa, cuando el niño ya está en etapa paroxística, es menor al 8% por cultivo. Entonces, esto es igual en todo el mundo y probablemente es inferior en nuestros países, porque el uso de antimicrobianos cuando el niño empieza con un cuadro respiratorio hace que estos porcentajes disminuyan. Por lo que se ha convertido en el momento actual, siempre los cultivos van a ser el estándar de oro, pero un estándar de referencia, y de hecho tiene más posibilidades de aislamiento, es la PCR de tiempo real. Se permite identificar a la Bordetella pertussis, además que hay PCRs específicas para Bordetella pertussis, porque unas son genéricas y entonces no logran diferenciar entre otras especies de Bordetella, pero se dispone en la actualidad de Bordetella pertussis específica, de Bordetella específica para pertussis por PCR de tiempo real, y esto permite tener un diagnóstico en un porcentaje mucho mayor al 8% que obtenemos en el cultivo, dado que es una enfermedad mediada por toxinas. Cuando el niño tiene la tos paroxística, la cantidad de bacterias es baja, y si a esto le agregamos el uso de antibióticos, pues eso hace difícil que nosotros, que identifiquemos nosotros a Bordetella en el cuadro paroxístico, que es cuando se diagnostica en el periodo catarral. Es un cuadro respiratorio con rinorrea y tos, etcétera. Entonces es muy difícil si no tenemos el contacto epidemiológico que cualquiera de nosotros piense en Bordetella. Otro aspecto que es importante también, los cuadros atípicos en el recién nacido, en el menor de un mes, que hace que no hagamos el diagnóstico, que son las apneas. Entonces los médicos, pues cuando vemos en un niño en apnea, necesitamos ser muy acuciosos, porque honestamente se nos va el diagnóstico de síndrome de tosferina o síndrome coqueluchoide al menos. La siguiente, por favor. Miren lo que sucedió en el 2009, la incidencia, que es más baja a la reportada en otros países, en países industrializados, pero vean en algunos estados que se fue del norte de hasta 4.45 por 100.000. La siguiente. Estos son los estados con mayor incidencia de Bordetella en el 2009. Estos son los casos confirmados y los casos probables, y obviamente vean que indudablemente predominan los casos probables y menos del 10% de los casos comprobados. La siguiente, sin embargo, clínicamente correspondían. Esta es la fuente de notificación. La mayor parte corresponde al sector salud, pero pues el Seguro Social, obviamente por la población derechohabiente, pues también contribuye en forma muy significativa al número de casos. La siguiente. Y
la incidencia por grupo de edad en nuestro país, si bien el menor de 5 años es el mayor afectado, vean, el menor de 1 año es el que con mayor frecuencia tiene tosferina, pero en esta lámina ya vemos que también hay un grupo aquí de entre 25 y 44 años y otros casos reportados en diferentes grupos etarios. La tosferina habitualmente es considerada como una enfermedad de la infancia, del menor de 5 años, del menor de 1 año. Sin embargo, es una enfermedad que se presenta a cualquier edad. La diferencia es que el adolescente menos frecuentemente y el adulto tienen el síndrome coqueluchoide, porque también se presenta el cuadro típico de tosferina en cualquier edad. Sin embargo, lo más frecuente es que sean cuadros catarrales o que estén asintomáticos, y lo relevante de esto es que son la fuente de infección para los niños que son susceptibles, que es el niño no vacunado o parcialmente inmunizado. El niño no vacunado, cuando tiene tosferina, hace un cuadro muy grave que lo pone en riesgo de fallecer si es un menor de 3 meses. El niño que tiene 1 o 2 dosis tiene un cuadro que habitualmente es grave, pero que finalmente se autolimita. La siguiente, por favor. ¿Y a qué se debe esto? Que la inmunidad en forma natural, independientemente de que nosotros hayamos tenido tosferina o que nos hayan puesto la vacuna contra tosferina, en promedio se pierde a los 10 años. Y eso hace que nosotros, a través de los años, podamos adquirir a la bacteria. En los adultos se ha reportado en países industrializados que hasta el 20% de los cuadros de exacerbación de tos crónica pueden estar asociados a Bordetella pertussis. A pesar de que en nuestro medio ya hay datos de casos en adolescentes edades después de los 5 años, la información es muy limitada porque no estamos acostumbrados a pensar en Bordetella en edades fuera de los 5 años o cuando tienen un cuadro francamente coqueluchoide. Pero bien, lo importante de la tosferina no solo es el cuadro grave que puede llevar a la hospitalización en el menor de 6 meses, que es indicación de internamiento, sino que también es causa de fallecimientos. Y de estos fallecimientos que se presentaron en el 2009 en ese brote, pues la mayoría son niños menores de alrededor de 3 a 6 meses cuando mucho, la mayoría menores de 1 año, prácticamente todos. Y estos niños no habían sido vacunados porque por edad no les tocaba recibir una dosis, o tenían un esquema retrasado o tenían un esquema incompleto en la mitad de los casos. Entonces, esto pone en manifiesto la importancia de tener la vacuna cuando le toca al niño, a la edad correspondiente. Esto ha hecho que la vacuna de pentavalente, en lugar de ponerse a los 2, 4, 6 meses como estamos acostumbrados, se ponga a partir de los 6 meses para tratar de proteger con pertussis a esos niños que por edad no la pueden recibir antes y que sabemos que la mamá ya no le va a transmitir anticuerpos porque la mayoría de las madres no tienen anticuerpos al momento del embarazo. La siguiente. Estas son las encuestas, a pesar de las coberturas que se reportan en el país de 90, pero pues bueno, ya explicó el doctor Nakamura las deficiencias que hay para tener los datos reales de las coberturas a nivel de nuestro país. Sin embargo, pensamos que a pesar de estas diferencias en municipios, estados, en México se tienen coberturas elevadas, superiores al 90. Sin embargo, estamos bien conscientes de que hay deficiencias y que en algunos pueden ser de la mitad o menos, y que es donde nosotros debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para aumentar las coberturas, porque además con la pentavalente no estamos protegiendo al niño únicamente contra pertussis, va hemófilus, va polio. Entonces tenemos que hacer hincapié en estas coberturas. La siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los factores que han determinado que haya estos cambios, que probablemente haya un resurgimiento de la enfermedad? México no puede ser la excepción. Lo que a veces nos falta es la información, porque es difícil de hacer el diagnóstico etiológico. Entonces nos faltan los elementos para documentar que el país tiene un comportamiento similar a otros países que tienen coberturas adecuadas de vacunación contra pertussis. Nos faltan los elementos como es la identificación del microorganismo, pero está paralelo al síndrome coqueluchoide, aunque no podemos ser determinantes en decir
que todos los casos de coqueluche corresponden a tosferina. Pero está muy claro, esto está bien demostrado, que la inmunidad se pierde a través de los años, entonces pues estamos en situación similar a lo que sucede en todo el mundo. Se sabe, por ejemplo, que los niños pequeños lo adquieren habitualmente de un adulto. La siguiente, por favor. Generalmente la madre es el principal transmisor, pero puede ser hasta en un 75% los padres y con menor frecuencia los hermanitos o los abuelos. O sea, sabemos que el 75% son los papás. La siguiente. Y se han establecido estrategias que no voy a mencionar porque esto se va a abordar en la mesa, que pueden de alguna manera contribuir a proteger al niño en forma temprana cuando él por edad no puede ser vacunado. La siguiente. Y estas experiencias pues han sido en otros países con diferentes estrategias y vean la disminución de los casos de tosferina después de introducción, por ejemplo, de la vacunación en el adolescente. La siguiente, por favor. La siguiente, o de la introducción de la vacuna en la mujer en el posparto inmediato, que se llama estrategia Cocoon, y que pues obviamente en Costa Rica, y eso documentó una disminución significativa de los casos. Estos son los países que adoptaron vacunación en el adolescente. La siguiente, en México nosotros pensamos que es una estrategia que pudiera ser adecuada porque se tiene la estrategia de vacunación en el adolescente de sarampión y rubiola. Entonces se utilizaría esa plataforma para poner TB y tétanos, difteria y obviamente pertusis acelular. Pero la limitante más importante, obviamente siempre se atribuyen al costo mayor. Pero bueno, la salud es prioritaria, pero eso a nosotros nos corresponde exponer la evidencia y pues la distribución de los dineros ya es otro rubro, y pensamos que eso pudiera ser costo-beneficio, costo-efectiva, porque esto está demostrado en otros países, pero de hecho, por ejemplo, cuando se introdujo varicela en Estados Unidos, no tenía costo-beneficio. Y se ha demostrado a través de los años, ya después de 10 años de vacunar en forma rutinaria, que la introducción de las vacunas terminan siendo en todos los rubros costo-beneficio y costo-efectivo. Muchas gracias.